Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga grandemente en este 17 de junio del año 2018. En Argentina, los 17 de junio, es decir, el segundo domingo de cada junio, en Argentina se festeja el Día del Padre. El día de tu papá, el día de la parte que junto con la otra parte, tu mamá, tu papá, aportó para que tú nazcas. Aportó esa semillita, ¿verdad? Ese espermatozoide para que tú nazcas y tú tengas vida. Luego, esa mamá y ese papá fueron a su manera, porque ellos aprendieron de sus papás también, dirigiéndote. Te cambiaban los pañalitos, te sonreían siendo un bebé, te daban la comidita en la boca. Te agarraban de las manitos y te enseñaban a caminar, los primeros pasos. ¡Ay, que se va gateando! Luego tenías 4 años, te llevaban al jardín infante. A los 5, a los 6, a la primaria, a los 7, al primer grado, ¿verdad? A los 9, 10, 11, 12 empezaste a ser adolescente. Ellos te llevaban, te guiaban, te retaban, te decían que iba a venir el viejo de la bolsa, que apagues la luz, o te quedaban contigo protegiéndote, ¿verdad? En las noches que tú llorabas o que cuando te dolía la pancita. Eso lo hacen los papás, la mamá y el papá, pero hoy estamos festejando el Día del Papá. De tu papá terrenal, porque nuestro papá, los cristianos, nuestro papá y nuestra mamá es Dios, ¿sí? Dios es tu papá y tu mamá, pero en lo terrenal, que Dios creó a papá y creó a mamá, en este día estamos celebrando en Argentina el 17 de junio el día de este papá terrenal. Y claro, la Biblia nos manda, nos envía, nos instruye a honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O sea, amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo y honra a tu padre y honra a tu madre. No importa cómo sean, hay que amarlos hasta el fin. Dice la Biblia, no menosprecies la vejez de tu madre, y que el hijo sensato es alegría a su padre, el hijo prudente, el hijo que está en juicio, ¿sí? Y claro, fuimos aprendiendo de papá, fuimos aprendiendo de mamá. Algunos tenemos el privilegio de tenerlos vivos y otros no. Para todos ellos que sepan que igual lo podés vivir acá adentro, a tu papá que hoy no está, lo podés vivir acá adentro. Dice la palabra de Dios, te anoté un apunte, que en Salmos 103, 13, que como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, de los que le siguen, de ti. Dice el Proverbios 14, 26, que en el temor del Señor, tu papá, el Señor, Dios, tu papá, hay confianza segura, y a los hijos para refugio. Para que te refugies en tu papá. ¿Te acordás cuando eras chiquitito, que ibas corriendo en la bicicleta, en el triciclo y te caías, ¡ay! Llorabas y venías y te agarrabas con papá y con mamá, ¿verdad? Algunos son padres solteros, padres divorciados, y la manipulación de las personas hacen que los hijitos se alejen de los papás. En muchos casos. Y que no le permitan la vida, o sea, por decisión humana, disfrutar a su papá. El papá y la mamá pertenecen a un hijo, son propiedad de un hijo, y el hijo o la hijita tiene, no importa si tenga 20, 21, 19, 5 años, 56 años, tienen el derecho de tener al papá y a la mamá. Tienen el pleno derecho porque es la ley de la vida. La ley de la vida dice que
hay una familia constituida por Dios, Dios creó tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, viene todo en una cadena generacional, te creó a ti para que disfrutes a tu papá y a tu mamá, a tu hijita, a tu hijito, a tus nietitos, a tus nietitas. Es la ley de la vida. No se puede privarle a un niño, a una niña, a un adolescente de no ver al papá. No se le puede inculcar eso en la mentalidad. Se le tiene que inculcar, velo, visitalo, velo, porque una vez pasará el tiempo y ese papá ya no estará más. Los papás somos imperfectos. Los papás vivimos como pudimos porque estábamos fuera de las doctrinas de Cristo. Algunos nos enseñaron, por ejemplo, como es mi caso. Yo te voy a contar un poquito cómo es mi caso. Acá te hice unos apuntes para contártelo, que precisamente cómo es el poder de la oración, ¿verdad? Porque yo me crié en la esquina de Alberti y Güemes. Alberti 1269 era mi casa. A los 6 años, a los 7 años, ¿verdad? Y recuerdo que mis papás eran separados, mi papá se había ido. Y nosotros estábamos solo con mamá. Y recuerdo que cuando yo sabía que él venía, lo esperaba día entero en la vereda con mis amigos. Hacía que jugábamos a las bolitas o a los autitos, los soldaditos en la vereda, relojeando, así, mirando todo el tiempo que aparezca el auto de mi papá. Y cuando veía la figura venir, me iba corriendo adentro porque me daba vergüenza. Porque todos mis amigos tenían un papá y yo no lo tenía, lógicamente. Es decir, lo tenía, pero lo tenía lejos. Y cuando él venía, yo me acuerdo que me escondía porque me gozaba cuando sentía su timbre y sonaba el timbre y yo sabía que venía mi papá. Entonces, esas cosas de la vida te quedan marcadas. Y me acuerdo que antes de eso, ahí yo tenía 7 años, pero a los 5 años, cuando mi papá también no estaba, que nos venía a visitar, me acuerdo desde que tengo uso de razón, cuando yo me duchaba con mi papá y lo miraba y decía, ¿viste? Lo recuerdo, no lo puedo borrar. Y también cuando tenía 6 años que él vino y me trajo una camionetita de juguete con un juego de herramientas de constructor de techo porque él era techista. Fíjate, él ya me estaba demostrando su amor con un objeto. No importa que estaba en la distancia, no importa que eran padres separados. Él me lo daba así, es su demostración de amor, venir y regalarme un objeto, irse. Y con eso él se iría cargado de amor y de compasión y de que se sentía realizado. Porque él lo vivía así, a él le enseñaron a ser así. Sus padres europeos, frío, distante, él no tuvo la culpa. Él no conoció el evangelio de Dios. Entonces vos tenés que perdonar a tu papá y a tu mamá por siempre y sacarte ese rencor de tu vida. A los 7 años vivíamos en el puerto, en la calle Padre Duto, y recuerdo que también salí de la casa porque venía mi papá, y bajó de un auto y me regaló una bicicleta color bordó rodado 16 y ¡guau! Para mí fue maravilloso y recuerdo el primer día que salí, no sabía montar bicicleta y logré el equilibrio y de repente había una zanja, esas zanjas con lodo, con agua podrida y ¡fra! Me metía dentro de la zanja completo, yo era chiquitito, me diría, no sé, 1 metro, me tapó hasta por acá la zanja y me fui corriendo con la bicicleta todo empapado. Pero ahí mi papá me enseñó a ser libre, a andar en bicicleta, andaba por todo el puerto, me iba por todo Mar del Plata en bicicleta, me enseñó a la libertad. Y cuando tenía 5 años, con esas herramientas me enseñó a pensar en que habría que tener una responsabilidad. Y yo así iba creciendo. A mis 9 años vino también otra vez y yo vivía ahí en Alberti 1269 y cuando venga mi papá, le decía a mis amigos, le voy a pedir una pista escalétrica y vino mi papá y fue y me la compró y lo llevé una semana esperando y él vino y yo contento con esa pista escalétrica y le hacías así y los autitos iban y venían y me la había regalado mi papá. Y después se fue, siempre se fue. Se fue porque él tenía que su vida, ¿verdad? Se había divorciado de mi mamá. Volvió a los 10 años y yo ya era mayor, entonces él era un gran cazador de ciervos y todo eso, aventurero, y me trajo un aire comprimido, y esa era su demostración de amor, y un cuchillo, y yo tenía una puntería impresionante, y me cazaba todos los gorriones que había y por haber, y las palomas, todo por el barrio de Los Troncos. Salía con el aire comprimido mis perras a cazar por el barrio de Los Troncos. Y ahí aprendí a amar a los animales, por más que, bueno, pobrecitos, ¿verdad? A los 12 años mi papá vino otra vez y me llevó a Dolores a cazar ciervos
Y ahí aprendí lo que era ser amigo de otro amigo y de lo que era la aventura. Mi papá ya me estaba formando como aventurero y a mí todo eso me gustaba, y cuando venía mi papá era lo más de mi vida. Dejaba de lado mis amigos, mi primaria, mis juegos, los soldaditos, era lo más, era el ídolo de mi vida, mi papá, ¿viste? Y aprendí a ver a mi figura paterna así todas las noches, lo soñaba. Me llenó de alegría en esos momentos, con todos esos regalos. Pero claro, después apareció una persona que quiso sustituir a mi papá, que era mi padrastro, Coco. Y Coco era totalmente diferente. Él era académico, mi papá era oficio, tenía un oficio. Coco me enseñaba a viajar, a la cultura, pero yo sabía que no era mi papá. Nada, ni nada podía sustituir a mi papá. Mi papá era lo máximo. Y Coco era recopado, alucinante, me enseñaba lo que era el deporte, hacíamos la tarea juntos, pero nunca llegaba a cumplir el lugar de mi papá. Mi papá era mi papá, esté o no esté, era lo más grande. Y bueno, así fui creciendo y por 10 años desapareció mi papá. Desde los 9, 10 hasta los 19 no lo vi más a mi papá. Y yo ahí ya empecé a engordar, era un gordo obeso, empecé a tener tics, empecé a tener problemas en la conducta, en los primarias, todo era problemático para mi vida, pero yo no me daba cuenta. Me acuerdo que tenía los autitos y los rompía contra la pared. Empezó algo, claro, se ve que interiormente el niño había quedado abandonado. Y precisamente fue Coco quien un día llamó a mi papá y lo llamó para que él vuelva a mi vida. Y Coco me llevó de su mano en su auto a la gomería donde trabajaba mi papá me tomó de empleado. Y así aprendí otro oficio y rasqueteaba todas las cubiertas, todo negro, estaba todo así, todo. Y ahí mi papá empezó a ser mi amigo nuevamente. Me empezó a llevar a cazar y empezamos a trabajar en los techos. Y ahí empecé a sentirme más cerca de mi papá. Me empezó a llevar a los techos y aquí te presento una foto, mirá qué lindas fotos. Ese soy yo, mirá. Ahí está la cruz de Dios. Mirá qué lindo, en Chapadmalal. Y después, cuando yo tenía ya 24 años, también mirá todos los techos que hacíamos ahí, él me estaba capacitando, ¿lo ves? Mirá qué lindo. Y aprendí ese oficio hasta que un día vino él y vio que lo seguía y me regaló esta camioneta. Y yo empecé a seguir tras mis sueños. Y a mi papá que lo tenía allá en lo alto, así como en esta fotografía, ahí bien en lo alto, en la cúspide. Empecé a seguir mis sueños de teatro, de cine, de televisión, y me aparté de mi papá, Y siempre lo lamenté, ¿viste? Pero no sería quien soy ahora. Y así la vida me fue llevando, y claro, fuera de la dirección de papá y de mamá, te vas por la tangente, porque estar solo sin la guía de tus padres te puede llevar al consumo de sustancias psicoactivas o lo que fuera en tu vida. Y a un daño interno que muchas personas se confunden de sexo. No es mi caso, pero es así, porque no tienen al papá y a la mamá, o salen a robar porque no tienen la cultura del trabajo. Entonces yo te digo que tú, si eres papá, que si tú eres hijo, que si eres hijo no lo dejes a tu papá por más que esté torcido en la vida o recto, no sé. Y si eres papá, no lo dejes a tus hijos, no los dejes. Yo te voy a dar unos consejos antes de que se corte este vídeo. Dale tiempo a tus hijos. Y la reflexión es, dime a qué dedicas tu tiempo y yo te diré a quién amas. No escondas tu cariño con tus hijos ni con tus padres. Crea un ambiente de amor y respeto. Aprovecha cada oportunidad. Comunícate en forma positiva. Lee con tus hijos la Biblia si es posible. Disciplínalos con amor y paciencia. Enséñales con tu ejemplo. No los sobreprotejas. Y crea memorias bonitas. Y guárdalas y compártelas con ellos. Es lo que yo hago. Lo llamé a mi papá. Hoy, papá, es el día del padre desde ayer. Vení, por favor, vení a tomar un café porque hoy estás.
y mañana no estás. Y el día que tu papá no esté, te van a venir todos esos recuerdos que no hiciste. Y si lo tenés vivo, aunque sea como fuera, con miles de defectos y miles de virtudes, anda a los pies de tu papá, de tu mamá, de tu papá, porque es el día del papá, y decirle: viejo, te perdono, viejo, te amo tal cual sos. Pero por sobre todas las cosas, cree que papá es también tu papá Dios. Dale, que Dios te bendiga. Feliz Día del Padre. Sergio del Pozo, Facebook. Te amo en Cristo Jesús.